mucho gusto estar aquí compartiendo, aunque sea de manera virtual, con ustedes este espacio de formación que se tiene cada mes. Es un gusto para mí estar. Y ahorita les contaré un poquito más de mí. Jimmy me presentaba un poco y justo aprovechaba esta primera diapositiva para poderles contar un poquito más de mí. Ya vi que varios pusieron de dónde nos acompañan. Si alguien falta, siempre nos ayuda un poco saber de dónde tenemos gente, ¿va? Entonces, un poco nada más como para contarles, la idea a lo mejor será que yo pueda compartirles algunas ideas los primeros 35, 40 minutos, para luego tal vez dejar un espacio de 15 minutos para preguntas que puedan tener, a lo mejor desde aspectos prácticos, preguntas sobre la presentación o sobre algo que les pueda ayudar o sobre algo que crean que mi experiencia, que ahorita también les contaré un poquito, crean que pueda ayudarles, ¿va? Entonces, lo primero, contarles un poquito quién soy, y yo escogí 3 fotos, más allá de que Jim ahorita les contaba un poco. Como decían, soy Ricardo, estoy casado con Karina, justo en el currículum decía que estaba a punto de esperar a Pablo, pero bueno, llegó Pablo y ya llegó Almudena, entonces tengo ahorita 2 hijos increíbles de 3 y de 1 año. Entonces, de algún modo soy esposo, soy hijo, he tenido una influencia del Reino Christi toda mi vida, desde mis abuelos son miembros del Reino Christi, por ahí a lo mejor hay personas que los conocen o han compartido con ellos, mi mamá, tengo un tío que es sacerdote, entonces el Reino Christi ha formado una parte muy importante de mi vida. Estoy incorporado al Reino Christi desde hace 25 años y además, un poco en la presentación no estaba, pero tuve oportunidad los últimos 3 años de ser director local del Reino Christi aquí en Querétaro, ¿no? Me tocó terminar mi periodo de 3 años en verano del año pasado, pero justo estuve un periodo por acá como director local, pues tratando de aportar un poquito a la localidad y a cada una de las secciones. A nivel profesional, justo también Jimena lo decía, soy psicólogo, he tenido oportunidad de estudiar distintas cosas relacionadas con eso, con formación integral, con acompañamiento, un doctorado en liderazgo, y ahí está un poco cuando justo fue el examen de doctorado. Y a nivel profesional, soy el vicerrector de formación integral en la NAO de Querétaro desde hace, creo que ya van a ser como 8 años. Llevo 14 años trabajando aquí en la Universidad Anáhuac con jóvenes. Llevo ya 16 años trabajando, digamos, en la organización, porque estuve 2 años antes de eso trabajando en el colegio. Y pues nada, me ha tocado pues tratar de poner mi granito de arena y aprender y tratar de aportar algo de justo cómo poder formar apóstoles hoy en día, cómo poder formar a estas nuevas generaciones, ¿no? Que mucho se habla de qué características tienen y si son difíciles o no. Creo que es sumamente retador y es encantador. Aquí a lo mejor podríamos tener conectados, o al menos por los que veo con cámara prendida, a lo mejor a gente que le ha tocado, ya sea como formadores, como papás, pues, trabajar con estas generaciones. Yo les compartiré un poquito de lo que a mí me ha tocado desde el ámbito profesional. Y quería iniciar con parte de lo que algunos de ustedes pudieron ver o vimos en el webinar el mes pasado con el padre Cipriano, porque justo el padre Cipriano hace un mes hablaba del diálogo intergeneracional. Y me parecería un tema súper importante. Entonces yo lo escuchaba, decía, esta es la antesala pues, de lo que luego yo voy a plantear. Yo voy a hablar de cómo podemos formar apóstoles hoy en día, cómo formar apóstoles en el siglo XXI. Y justo se tiene que partir pues, de las diferencias que tenemos. Hoy en día tenemos conviviendo prácticamente pues, estas 4 generaciones. Estas 4 generaciones en donde pues hay un poco de todo. Hay aquí conectados, seguramente habrá baby boomers, generación X, millennials, eso estoy seguro. No sé si hay alguna generación Z, espero que también, si hay alguno ahí, manifiéstese aunque sea en el chat, ¿no? Porque nos ayudará a ver esta perspectiva desde todos los enfoques. Podríamos pensar que hoy en día lo que tenemos es principalmente algunas de las generaciones de arriba formando a la generación Z, pero no siempre. A lo mejor en este pequeño webinar, pues a lo mejor van a tener a un millennial, pues tratando de formar, aunque suene muy aspiracional, pero tratando de compartir algunas reflexiones con algunos generación X, baby boomer, y justo el chiste, la riqueza, es podernos complementar entre todas estas. Y ponía esta diapositiva que el padre Cipriano nos compartía y que tal cual saqué de su presentación, como un poco para tratar de entender mejor cuál
cuáles son las características, pero sobre todo cuál es la riqueza de cada una de las generaciones. Porque a veces partiendo de entender un poco mejor, pues cuáles son las características de los baby boomers y saber a lo mejor que tienen pues justo un enfoque del trabajo muy importante, ¿no? Y el tema del crecimiento económico y la comunicación, pues les gusta de una manera directa y personal y a veces pueden decir, a ver, es que no entiendo estas nuevas generaciones que todo lo hacen a través de un WhatsApp y todo, y les puede sonar como complicado o les puede sonar como fuera de lugar, pero tal vez es importante también ponerse en su lugar o que ellos se pongan en el lugar de los otros. O tenemos una generación X, que hay varios por aquí que alcanzo a ver, ¿no? En donde también tienen sus particularidades, crecieron durante muchos momentos de cambio y han sido la generación que ha de algún u otro modo soportado los últimos años, ¿no? Gran parte del desarrollo no solo de nuestro país, sino en general del mundo recientemente, pues es a cargo de la generación X y, y son una parte fundamental de lo que tenemos hoy en día. Tenemos a los millennials, yo por ahí me encuentro, ¿no? Con esta parte de un mundo ya mucho más globalizado, estamos un poco más interconectados, tal vez nos es más fácil todo este tema de la tecnología, a lo mejor no lo hacemos de una manera tan sencilla o tan ya apropiada como lo podría tener la generación Z, pero por ahí nos sentimos un poco más cómodos. Y finalmente la generación Z, ¿no? Que hoy creo que mucho de lo que voy yo a tratar de compartirles es un poco esta experiencia trabajando con muchos de generación Z, ¿no? Trabajando con jóvenes, viendo qué es lo que a lo mejor puede ayudarles, pero es importante verlo y a lo mejor leo estas tres características que justo el Principiano compartía y que yo también creo que son tres características muy importantes de los jóvenes hoy en día, ¿no? Esta parte de ser adeptos a la tecnología y las redes sociales, y eso es algo muy importante para ellos. Y por más que nosotros podamos cuestionar y a veces yo siempre digo, a ver, ¿cómo puede ser que, me acuerdo alguna ocasión en algún viaje con los alumnos que a fin de cuentas les importaba más la foto que iban a subir que el evento en sí o la actividad o el aprendizaje que estaban teniendo y a mí me parecía extraño, pero es parte de lo que es y es parte de lo que para ellos les genera un valor y le dan importancia, ¿no? Con una comunicación visual y rápida, muy rápido, y las redes sociales no es que sean así por las redes sociales son un reflejo de cómo es esta generación, ¿no? Y les gusta el cambio es parte de ellos y están acostumbrados y entonces tenemos que partir de que es parte de esta característica y pues tratar de entablar un diálogo y tratar de formarlos de acuerdo a estas características. Entonces quería partir un poco de esto. Y segundo, al hablar de cómo poder formar apóstoles hoy en día, quería compartirles una reflexión que hace Alejandro Landero, algunos de ustedes lo conocerán, que trabaja justo en la red de Universidad de Anáhuac, una persona que yo aprecio y reconozco muchísimo todo lo que aporta, y él habla en algunas de sus pláticas de la crisis del mundo actual. Y habla de la crisis del mundo actual desde tres ámbitos. Entonces, por un lado, dice, a ver, tenemos una crisis de la razón, ¿no? Que eso es lo que deriva el relativismo. Y pues a algunos nos puede sonar, porque de repente puede llegar alguien pues fácilmente a decir, pues yo tengo otros datos y con eso entonces todo se mueve, ¿no? Entonces todo se vuelve relativo y entonces pues uno se pregunta dónde está la verdad, si cada quien puede tener sus propios datos. Entonces es una gran crisis que tenemos hoy en día que tiene que ver con la crisis de la razón, ¿no? Y este relativismo. Tenemos una crisis de la voluntad, pareciera que nada vale la pena. Entonces, justo nos conduce a un pesimismo, ¿no? A un, pues, ¿para qué? Creo que no sirve que me esfuerce, muchas cosas. Entonces, esta crisis de la voluntad reflejada en un pesimismo y finalmente una crisis de la afectividad reflejada en un individualismo, ¿no? Y vemos como cada día es más difícil conectar, vemos como cada día podría ser más difícil establecer relaciones sólidas, duraderas, generar vínculos, y entonces, sumado, pues, podemos tener un poco lo que Alejandro les digo, nos llama como la crisis del mundo actual, ¿no? Que es parte de donde estamos, es parte de la situación que viven hoy en día nuestros jóvenes y es parte de los retos que tenemos que asumir al formar estos jóvenes, ¿no? Son jóvenes que están, así como nosotros también, en medio de esta crisis, ¿no? En medio de estos cuestionamientos, en medio de estas preguntas de a ver si realmente vale la pena, en medio de estas preguntas de a ver realmente en el fondo cuál es la verdad, si cada uno puede tener su verdad o no, en el fondo en esta parte de
a ver, ¿por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué tengo que sacrificar algo de lo mío? Entonces, estas tres crisis creo que al menos a mí me ayudan mucho a entender un poco como el contexto de dónde estamos parados al poder hablar. Y entonces eso me lleva a tres preguntas con las que voy a iniciar. Y la primera es una pregunta, a mí me planteaban este reto de decir, a ver, ¿cómo formar apóstoles en este nuevo siglo o cómo formar apóstoles en la actualidad? Y yo planteaba esta pregunta, ¿qué es lo que estamos buscando en el fondo? ¿Hacer apostolado o formar apóstoles? Y sería una primera pregunta que yo les invitaría a que reflexionaran o pensaran durante algunos segundos, ¿no? En el fondo, ¿yo en qué estoy más enfocado? A través de mi sección, a través de mi equipo de reino, o sea, estoy más enfocado en hacer apostolado o en realmente formar apóstoles. Y había un artículo muy interesante que justo hablaba de esta disyuntiva, de hacia qué nos estamos enfocando, y nos marcaba algunos caminos, algunas paradas que tenemos, ¿no? Entre decir, a ver, en el fondo estamos haciendo voluntariados versus ser apóstoles, ¿no? Hablaba de que no basta en hacer buenas acciones, lo importante siempre está en reforzar en el ser bueno, ¿no? No tanto lo que yo hago, sino lo que yo soy. Y este tipo de reflexiones creo que van a ser bien importantes al momento de estar formando. Habla de la importancia para poder diferenciar entre simplemente hacer apostolado o formar apóstoles, la importancia del acompañamiento, ¿no? Es fundamental al momento de aspirar a formar apóstoles que haya un proceso de acompañamiento de la mano de esto. Entonces, tener el acompañamiento como una característica que diferencia entre simplemente hacer apostolado o formar apóstoles. Luego habla de cuál es el fin último de esto, que es el amor al prójimo. En el fondo, el tener claro el amor al prójimo, pues como una guía, como un fin último del por qué no solo haces apostolado, sino el por qué lo que buscas es generar apóstoles y finalmente salir al encuentro de Cristo, ¿no? Que podría ser ahí algunas de las ideas que nos ayudan a diferenciar entre el simplemente hacer apostolado y yo formo parte de un apostolado o realmente yo formo parte de un proceso formativo para formar apóstoles, ¿no? Que sería la primera reflexión que yo los invitaría a que todos ustedes puedan hacer y que podamos tener esta plática, digamos, como en esa sintonía. Y entonces, mi siguiente pregunta era como hacia dónde debemos movernos. Y yo al ir viendo qué podemos hacerlo, pues justo pensaba que de algún modo la respuesta hacia qué tenemos que hacer, pues formar apóstoles o hacer apostolado, la respuesta es el Reino Christi, ¿no? El Reino Christi justo es una plataforma formativa para formar apóstoles. Y a través del Reino Christi tenemos muchas otras como pequeñas plataformas, ¿no? Como lo pueden ser las secciones, como lo pueden ser algunos de los apostolados, algunas de las actividades que tenemos, y uno muy importante que ha surgido, que a lo mejor algunos conocen, es este apostolado de formar apóstoles, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo conoce? A lo mejor si quiere ponernos en el chat, si alguno de ustedes conoce un poco en qué consiste formar apóstoles. Algunos que no lo tienen tan claro. A lo mejor si alguien sí. Si alguien conoce el apostolado de formar apóstoles, hasta lo invito, si puede abrir el micrófono y que nos cuenten 10, 15 segundos qué es lo que conocen. No voy a profundizar en formar apóstoles, porque pues para eso lo ideal sería invitar al padre Pacanis, que es quien tiene este proyecto, o a Moni, justo Jimmy ahí nos pone la plataforma y los invito a que luego lo revisen. Ahorita no, porque si no se van a distraer muchísimo, pero alguno que sí conozca nos quiere compartir un poquito qué es lo que sí saben. Es donde está el padre Pacanis, justo. El padre Pacanis es el que lleva este gran apostolado. ¿Alguien que se anime? Hola Ricardo. Hola, Javier. Sí, hace como un año y medio, si no me equivoco, tuve una formación con el Padre Pacanis, con todo el equipo del apostolado, y era precisamente, pues, formar el discipulado, el apóstol, ¿no? En cada uno de nosotros. También ver desde el lugar en que estamos trabajando en los colegios de la red, pues, ver nuestro apostolado, en qué podemos, extender el reino de Dios. Muchísimas gracias, Javier.
El Salvador, Javier. Sí, correcto, es de El Salvador, Qué bien, gusto saludarte. Muchísimas gracias. A ver, un igualmente. poco como Javier lo comenta. Formar apóstoles es un camino que el Reino Christi ha propuesto y que yo a la hora que me preguntaba, a ver, ¿cómo formar apóstoles hoy en día? Decía, a ver, formar apóstoles nos ofrece esa gran plataforma. Les voy a presentar 2 minutos de lo que es formar apóstoles. Ojalá les genere la suficiente hambre como para que luego ahí que Jimena nos puso la liga se puedan meter y puedan navegar un poco más. Y luego yo les daré algunos caminos paralelos que yo veo que nos puedan ayudar a resolver esta pregunta de cómo podemos formar apóstoles hoy en día. Entonces, ¿qué? Formar apóstoles tiene toda una metodología y básicamente lo que propone son estos pasos, ¿no? Entonces, ellos hablan de la importancia del proceso evangelizador y ellos dan estos 7 que pueden proyectados podría parecer como sencillos pasos, pero en el fondo es un camino pues de mucha dedicación y de mucho compromiso, ¿no? Entonces, dicen, a ver, ¿qué se necesita para formar apóstoles? Dicen, a ver, lo primero es dar testimonio, ¿no? Dar testimonio de santidad y por eso empieza y esa podría ser la primera tarea y no importa que no hagan nada de lo demás, lo primero con lo que tendrías que empezar es pues dar testimonio. Segundo, así como el evangelio, a ver, Señor, pero ya hago eso, ¿qué más tengo que hacer? ¿No? Segundo, servir con caridad, ayudar al prójimo, al más necesitado, obras de misericordia probablemente, ¿no? Visitar al que lo necesita, dar de comer, no sé, o sea, servir con caridad. A mí trabajando con jóvenes, les digo que llevo ya un buen rato aquí en la universidad, a mí me llama la atención cómo el tema del compromiso social es una gran puerta de entrada para poder llegar a aquellos que puedan, digamos, tener un corazón un poco más duro para la parte de pastoral, que podría ser aquí en la universidad, como una de las áreas que tenemos. El área de compromiso social es un área muy fácil. Es un área muy fácil para sensibilizar y es un área muy fácil para que los jóvenes se sientan atraídos, ¿no? Probablemente luego con los jóvenes, si tú llegas a veces con la cruz en la mano o incluso con la bandera de Dios o con la bandera del Reino Cristiano, a veces no son tan fáciles, no son tan fáciles de escucharte, de responder, de poder hacer caso. Pero llegar con la bandera del amor al prójimo, del ayudar a los demás, del servir al que más lo necesita, que a fin de cuentas es lo mismo, los que estamos aquí lo podemos entender, con esas banderas entras muy rápido. Entonces, creo que esa es una gran lección que podemos tomar y que es una pista muy importante acerca de cómo poder formar apóstoles hoy en día. Entonces, servir con caridad. Tercero, anunciar el carisma, la buena nueva, ¿no? Anunciarlo con alegría, anunciar con muchísimo orgullo pues, la buena nueva que tenemos de tener un Dios con nosotros, que nos ama, que se entregó por nosotros, pero por amor y que entonces, pues eso para nosotros es un gran regalo. Entonces, pues vale la pena anunciarlo con esa misma alegría y compartirlo con los demás. Cuarto, el proceso de acompañamiento. Hablábamos hace ratito, ¿no? De que a veces una diferencia entre formar apóstoles y hacer apostolado tiene que ver con el proceso de acompañamiento. Y aquí también, en esta metodología de formar apóstoles, nos habla en el punto 4 específicamente la importancia de acompañar. A ver, diste testimonio, se viste con caridad, anunciaste acompaña a la otra persona en su conversión. Y a veces la conversión no tiene que ser esta parte de que era alguien ateo y ahora se vuelve. No, a veces la conversión es simplemente pequeños pasitos de tu corazón que se van acercando a Dios. Cómo irlo acompañando, se vuelve muy importante tú ir acompañando a esa otra persona que probablemente serviste con él, que a lo mejor ha perdido tu testimonio y que te preguntó, oye, ¿tú qué haces o a dónde vas? Te veo algo diferente. Acompañarlo, ¿no? El acompañamiento que es una característica fundamental además en nuestra metodología formativa como Reino Christi. Quinto, formar comunidad. Vamos a ahondar un poco más de esto más adelante, pero la importancia de que ya que tienes este proceso, ya que hubo gente que dijo, a ver, yo quiero eso, que esté acompañada no solo en uno a uno, sino que esté acompañado en una comunidad. Esa es la metodología Reino Christi, ¿no? Tienes un formador que te acompaña, es un director espiritual, un responsable en diálogo y demás, y tienes un equipo de reino, ¿no? Un equipo de apostolado, un equipo que te contiene, te cobija y que a través de ellos, pues justo vas en tu camino de conversión y en tu camino de tratar de ser mejor y en tu camino de querer estar más cerca de Dios, ¿no? Y entonces ahí, pues formar comunidad. Sexto,
formarnos, crecer con catequesis, que a fin de cuentas es formarnos. A ver, entre más sé de Jesús, más sé de Dios, más conozco la iglesia, más sé que menos sé, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? A ver, ya estoy tratando de dar testimonio, estoy sirviendo, estoy acompañando, tengo una comunidad, formarnos, ¿no? Y por eso, pues este tipo de espacios, círculos de estudios, lecturas, leer alguna encíclica, libros, no sé, películas, series, no sé, hoy en día la verdad hay tantos recursos para seguirnos formando que es importantísimo pues, mantener esta formación. Y séptimo, el enviar a la misión. Salir, ya que hiciste todo eso, pues ahora te toca ir y compartirlo con los demás, ¿no? Ir e invitar a más personas a que formen este proceso. Si a ustedes esto les hace sentido y les gusta y quieren profundizar, yo los invitaría a que puedan profundizar un poco más justo en el apostolado del Reino Cristo que se llama Formar Apóstoles. Ya en página creo que aquí en comentarios ya les pusieron un poco más la página donde puede estar, las redes sociales, y ahí pueden ustedes tratar de conocer un poco más esto que yo en 5 minutos traté de resumirles y de acuerdo a lo que ellos mismos proponen, pero creo que vale la pena. Pero yo decía, a ver, si me invitaron a mí, algo más les tendría que aportar, ¿no? Porque los expertos en poder explicarles este método formativo, sin duda sería el padre Pacanís o Moni Plata. Entonces dije, a ver, qué les puedo yo compartir? Y se me ocurrieron 6 caminos que la verdad se los voy a compartir a través de la experiencia personal, 6 caminos que a mí me han servido, que van muy de la mano de esto, digamos que van en paralelo, 6 caminos que me han servido para formar apóstoles en la universidad, en el Reino Christi, en mi vida, ¿no? Y entonces se los quiero compartir. El primero, y para mí es la base, y creo que tiene que ver justo igual con el primer paso de la metodología de formar apóstoles, el primer paso es el camino de ser testigo, ¿no? De ser testigo y de realmente poder, con todo lo difícil que puede ser, pues tratar de significar, ser un buen ejemplo, pero intentarlo. Y aquí me gustaría hacer una pequeña dinámica como para también interactuar pues, no escucharlo, pero por lo menos leerlos un poco. Entonces me gustaría que todos pensaran en algún profesor, siempre cuando lo hago con alumnos, siempre lo hago en profesores, pero a lo mejor aquí si alguno dice, uy, eso está muy lejano, en algún profesor o en algún jefe que a ustedes los haya marcado significativamente, ¿no? Los invito a que piensen en alguno, en alguien que tú digas, uff, este jefe, este maestro me marcó, ¿no? Y, y ahora lo que les voy a pedir es que apunten en el chat qué fue lo que les marcó de esta persona, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué ahorita en esta dinámica, a lo mejor 30 años después, o 20, o 2, ¿por qué te acordaste de ese profesor o por qué te acordaste de ese jefe? Escríbelo de volada, en unos rengloncitos, apúntalo y compártenoslo en el chat, ¿no? Algunos ya están escribiendo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a Yusel. Ella dice, porque era una persona que me resultaba creíble y responsable. Alguien dice, porque era inspirador, porque daba testimonio y murió siendo apóstol. Muy bien. Me marcó por su disciplina y entrega, por su alegría y coherencia de vida, por su alegría, por su coherencia de vida. Tenía un don de consejo, por la pasión con la que daba sus clases, por su sabiduría, por su fe y positividad para ver la vida, sea su abuela materna. Siempre las abuelas maternas nos marcan. Por su sabiduría y entusiasmo, por el entusiasmo en compartir. Vamos a ver 2 más que nos ayudan a compartir, por su coherencia de vida. Gracias, Eduardo. Uno último, por su pasión y conocimiento, porque era disciplina y respetuosa. Y un poco con esto, les agradezco a todos los que compartieron un poco por aquí. Es el dar testimonio, el ser testigo, es el primer paso para la formación de cualquiera. Lo primero que nosotros le podemos aportar a alguien más, si queremos lo mejor para esa otra persona, es pues tratar de darle un buen ejemplo, ¿no? Tratar de darles pues, nuestra mejor versión. Y en ese sentido, hablando de este camino, de este primer camino que les planteo, que
que yo le llamo justo el camino de ser testigo, hay una frase del Papa Pablo VI que a mí me ayuda muchísimo cada que doy alguna formación a mis profesores, a coordinadores y demás, que dice, el hombre contemporáneo escucha mucho más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio. Y dice, nuestra época necesita más testigos que maestros, ¿no? Y a mí esta frase me encanta porque es un poco como que nos marca el camino a los que trabajamos un poco en el mundo de la educación o en el mundo de la formación, pues un poco es el camino de a dónde tenemos que ir, ¿no? Claro que es muy importante el saber mucho, es muy importante el tener unos buenos conocimientos pedagógicos, didácticos y demás, pero justo aquí el Papa Pablo VI, o sea, desde hace mucho nos dice, a ver, lo más importante es ser testigo, ¿no? Es ser ejemplo, es que te vean y encuentren una congruencia en ti. Entonces, para mí el primer camino, que espero que nos sirva a todos, es justo esta parte del camino de ser testigo, ¿no? De ser testigo de la vida. Y con esto no quiere decir ni el camino de ser perfecto, ni el camino de ser intachable, ni el camino de ser testigo. Yo siempre cuando me toca un poco platicarlo, en la universidad me toca trabajar con muchos formadores bastante jóvenes, ¿no? Recién egresados y demás. Les digo, yo creo que siempre lo que uno tiene que aportarle a los jóvenes es mostrarles que estamos en camino, ¿no? En camino de ser mejor, en camino de encontrar cada vez más a Dios, en camino de encontrar nuestro propio camino de la felicidad, mostrar que estamos en camino, que lo estamos intentando y que ahí vamos, ¿no? Con subidas, bajadas, con cosas buenas, cosas malas, pero realmente ser testigo y estar en camino. Entonces, para mí el primer camino que todos podríamos aportar, que, los que estamos aquí, creo que es el primer paso para tratar de pues, poder formar apóstoles, es empezar por tratar de ser testigo, ¿no? Con mis enormes limitaciones, con mis carencias, con mis buenos y malos ratos, con lo que sea, pero pues tratar de ser un testigo para los demás y que a veces ni siquiera tenga que hablar y que mis propias acciones pues pueda decir un poquito del camino que yo propongo, ¿no? Entonces, el primer camino que yo propondría es justo el camino de ser testigo. El segundo camino que propongo es el camino de la experiencia, ¿no? Y el camino de la experiencia implica justo un paso más, ¿no? Implica no solamente en dar testimonio, yo asumo que el que quiere llegar al camino de la experiencia ya intenta ser testigo, ya intenta dar ejemplo y quiere dar un paso más a través de vivir una experiencia, ¿no? A través de dar algunos pasos. Justo Alejandro Landero, él habla mucho de las experiencias formativas a través de la universidad, y él habla de que la experiencia es un proceso primario y vivencial por el que la persona se relaciona con el mundo. Y entonces una verdadera experiencia pone en juego e integra todas las dimensiones, la dimensión afectiva, corporal, la parte dinámica, la estructura y demás. Y nos marca cómo tenemos que pasar justo de una vivencia a una experiencia, ¿no? Y muchas veces el camino para pasar de una simple vivencia a una experiencia es justo la integración de todo ello, ¿no? Por eso hoy en día el tema de los apostolados gira tanto en torno a la experiencia, ¿no? Y por eso ustedes han escuchado de repente de apostolados como, bueno, ni se diga Juventud Misionera, ni se diga Misiones, que al rato vamos a hablar un poco más de ello, pero algunos como Search, BU, y de repente a nosotros nos toca muchísimo que de las cosas que más funcionan con los jóvenes es de repente cuando se van a alguna caminata o cuando se van a algún campamento, cosas que justo les expliquen, les impliquen una verdadera experiencia en donde se pongan en juego, ¿no? En donde asuman un papel activo. Para los jóvenes, yo estoy seguro que para todos, pero un poco hablando de los jóvenes, que eran los que me pedían principalmente que abordáramos, el asumir un papel activo, el ser protagonistas de esta historia es muy importante. Y entonces, el que puedan vivir la experiencia de el camino, como podría ser aquí, de las misiones, de un retiro en que lo vivan en primera persona y se pongan en juego y les interpele directamente, pues es lo que hace la diferencia justo entre una mera vivencia y una experiencia. Yo les decía hace rato que a mí me llamaba la atención como el camino de la acción social y del compromiso social es una puerta relativamente fácil para llegar con los jóvenes. Y tiene mucho que ver con esto, tiene mucho con hacerlos vivir una experiencia,
¿no? Con ponerse en juego y decir, no, esto que me habían dicho, tal vez a través de lo que me habían dicho no lo entendía, pero ahora que lo estoy viviendo, ahora que estoy viviendo una experiencia de ayuda al prójimo, de tocar base con los más necesitados, una experiencia de hablar en público, de tantas cosas que podría hacer, en ese momento les hace algo diferente. Tuvimos aquí en Querétaro hace tan solo algunas semanas el encuentro de jóvenes y yo veía cómo más allá de cómo el encuentro por sí solo ayudaba a cambiar muchos, yo veía a muchos de mi equipo que estaban involucrados directamente en la organización del mismo. Y a veces la experiencia de organizar esto era mucho más fuerte que a lo mejor la de simplemente haber asistido. Entonces, entre más logremos involucrar a los jóvenes en participar activamente, mucho más fructífera puede ser esta formación que hagamos en ellos. Me acuerdo que una frase, un poco la tengo como muy grabada en inglés, que dice no involvement igual a no commitment, ¿no? Entonces, entre más los involucremos, más vamos a lograr que se comprometan y que vivan experiencias profundas de formación todos nuestros jóvenes. Entonces, el segundo camino que propongo es pues, el camino de la experiencia, ¿no? Incluso a nivel pedagógico hay una nueva corriente muy fuerte a nivel de aprendizaje que habla del aprendizaje por experiencia, ¿no? Cómo desde los niños, cuando ellos tienen que experimentar y cuando ellos hacen algo, pues su nivel de aprendizaje es mucho más significativo que simplemente cuando se los cuentan o cuando lo leen o cuando lo ven. Entonces, el camino de la experiencia es otro camino muy importante en el momento de querer formar apóstoles. O sea, ahí tenemos dos, van a ser 6 caminitos los que vamos a compartir rápidamente. El tercer camino es un camino también muy importante y además muy necesario hoy en día, que es el camino de la alegría. Probablemente ustedes, a mediodía platicaba con mi esposa y me resulta triste, ella me decía, que cada vez conozco a más personas que o tienen algún tema de depresión o que ellos creen que tienen algún tema de depresión. Y yo le decía, es que en el fondo es uno de los temas hoy en día. A mí me toca convivir con muchísimos jóvenes y es un tema. Es un tema de la salud emocional hoy en día. Y entonces el camino de la alegría se vuelve un camino fundamental que podamos nosotros realmente transmitir y que nosotros al tratar de ser testigos, al tratar de vivir experiencias, pues lo hagamos siempre con esta alegría. Y justo marcaba aquí, pues este envío misionero, ¿no? Esta alegría, a mí si algo disfruto, además de las misiones, además de la misión en sí durante toda la semana, es la alegría con la que llegamos todos siempre a la misa de megamisiones y ves todas las sonrisas y hay un cansancio, hay a lo mejor hambre, a lo mejor la pasaron mal, pero hay una alegría de fondo que justo te habla de este encuentro y que te habla de esta misión a la que estamos llamados, ¿no? Entonces, esa alegría de fondo es la que se transmite enormemente con todos. Entonces, el tercer camino que aquí yo planteo es el camino de la alegría, el camino de la alegría al que todos estamos llamados y estamos llamados además a transmitir y compartir, ¿no? Esta alegría no solo a través de una sonrisa, sino esta alegría y felicidad profundas, ¿no? Esta alegría que solamente Dios nos da y que solamente el encuentro profundo con Él nos puede dar. Entonces, pues el tercer camino que yo planteaba, lo que pensaba, bueno, ¿qué pistas podemos tener? Pues es justo transmitir el camino de la alegría a todos los que tenemos y creo que tenemos una oportunidad prontito muy importante que puede ser a través de esta alegría misionera que seguramente varios de aquí compartimos, ¿no? Entonces, este es el tercer camino, que es el camino de la alegría. El cuarto camino, que la verdad es uno de mis caminos favoritos y que a mí recientemente más me han tocado, es el camino de la esperanza. A mí por mucho tiempo esta palabra de esperanza no la entendía tanto. Me pasaba un poco así como me pasaba con la Santísima Trinidad, que yo decía, a ver, más o menos entiendo al Padre, más o menos entiendo al Hijo, pero la verdad no entiendo al Espíritu Santo. Últimamente el Espíritu Santo me da así como señales para ayudarme a entenderlo. Algo similar me pasaba con la esperanza. Yo decía, a ver, la fe, pues medio la entiendo, la caridad medio la entiendo, pero a ver, ¿qué implica yo pedir esperanza? Y en años recientes, la esperanza ha sido como una palabra que tengo como súper marcada.
como súper marcada y que trato de en cada encuentro uno a uno con algún alumno, con algún joven, con algún miembro de mi equipo de reino, con algún miembro de mi equipo de trabajo en la universidad, con mi familia, como tratar de generar esta esperanza, ¿no? Transmitirles esta esperanza y me encantaría que todos los aquí presentes y que en general todos los miembros del Reino Christi asumamos esa responsabilidad de ser verdaderos testigos y transmisores de esperanza. Hace algunos años, algún partido político en México justo hablaba de la esperanza, hablaba de la esperanza, ¿no? Se acordarán y saben que justo el eslogan era la esperanza de México. Y sin hablar de política, pero lo que sí creo es que en el fondo ellos detectaban de una manera correcta que justo nuestro país estaba necesitado de un mensaje de esperanza, estaba necesitado de generar esperanza, ¿no? Y hoy en día sigue muy necesitado de generar esperanza, y entonces creo que es la invitación que podríamos hacer a todos, ¿no? Cómo poder transmitir esperanza a los demás a través de la alegría, justo a través del testimonio, a través del servicio. Y al pensar en este camino de esperanza, me acordaba de un párrafo que había leído de un libro de Franco Nembrín. Se los recomiendo si alguno tiene oportunidad. Es un libro que se llama El arte de educar de padres a hijos. Y él en algún momento habla de una conversación que tiene con su hijo chiquito. No me acuerdo cuánto hubiera tenido, a lo mejor unos 6, 7 años. Y el hijo le dice tal cual esto, ¿no? Le dice, papá, asegúrame que merece la pena haber venido al mundo. Dime que merecía la pena traerme al mundo. Dime cuál es la esperanza que tienes, por qué te levantas por la mañana y te vas a la cama por la noche, por qué el esfuerzo de vivir la muerte, el dolor, la fidelidad, el sacrificio. Dime cuál es la verdadera razón por la que me has traído al mundo, para que yo pueda llevar el peso de la vida con dignidad, con esperanza y con fortaleza. Acompáñame en esto, es lo único que te pido, ¿no? Digo, no sé si lo habrá dicho tal cual su hijo con estas palabras a Franco Nembrini, pero yo cuando leía esto en el libro y yo me identificaba con un hijo que tengo de 3 años, una hija de 1 año y demás, justo estas palabras me interpelan y me llegan de decir, a ver, justo a través de mi vida, a través de mi testimonio, tengo que decirle a mis hijos y a los que se van cruzando en mi camino, vale la pena haber venido al mundo, ¿no? Vale la pena rifársela, vale la pena intentarlo, ¿no? Y creo que eso, muchas gracias a Jimena que puso el libro de Franco ahí en el chat, creo que vale la pena, ¿no? Justo el transmitirles esta esperanza y este texto a mí me ayuda, ¿no? Y me hace reflexionar así de repente en momentos de hoy, no sé si lo que estoy haciendo va bien o lo que sea, justo esto, algunos de aquí también serán papás, pues justo esto, ¿no? O sea, decir, pues vale la pena tratar de con tu testimonio decirle a tus hijos y a las personas que están a tu alrededor, pues vale la pena, merece la pena haber venido al mundo y merece la pena intentar, ¿no? Entonces, el cuarto camino, el camino de la esperanza. Ah, listo. El quinto camino, como un camino también de formar apóstoles, es el camino del perdón, ¿no? Y el perdón tiene hoy en día un carácter muy especial. No en vano, muchos de los principales apostolados que tienen muchísima fuerza hoy en día con jóvenes tienen que ver con tema de perdón. Muchos de los apostolados tienen que ver con este tema de sanar heridas. Sé que hace algunos meses estuvo justo el padre Francisco Iñárritu, que es el director de la sección de jóvenes aquí en Querétaro, que es un especialista en este tema. Y justo nos habla de esta necesidad que tenemos de conectar y de establecer perdón, ¿no? Y entonces a mí esta definición del perdón me encanta, que dice, pues perdón es restablecer la paz y armonía con uno mismo, con el otro, con la vida y con Dios. Y esta frase que decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, a mí me tocó escuchársela en la JMJ en Panamá, ¿no? Que decía, en el arte de ascender, lo que importa no es caer, sino no permanecer caído, ¿no? Y ese es el camino del perdón, o sea, el saber que vamos a caer, pero que lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Entonces, tratar de transmitir ese camino de perdón a uno mismo, de perdón a los demás, a veces de perdón a Dios cuando de repente pues, nos enojamos con Él. El camino del perdón, no puede haber un camino de formar apóstoles si no pasa también por el camino del perdón. Y finalmente, el último camino, que me parece también fundamental, es el camino de la comunidad, ¿no? Para lograr todo esto, no hay otra forma
que hacerlo en comunidad. Les contaba al inicio que justo la metodología del Reino Christi es una metodología de camino de comunidad, ¿no? Los apostolados son en comunidad, la vida de equipo es una comunidad que te sostiene, entonces el camino de la comunidad es fundamental. Y 5 características importantes que es importante que tomemos en cuenta dentro de estas comunidades, ¿no? Entonces, en estas comunidades debemos tener diferencias, debemos de tener gente que nos complemente, debemos tener en sentido justo la diferencia entendida como, a ver, una comunidad no está llamada a pura gente absolutamente igual. La diferencia es lo que más enriquece a la comunidad. Tiene que haber vínculos, vínculos sólidos, ¿no? Entonces, una comunidad está llamada a establecer un vínculo y para establecer vínculos uno le tiene que dedicar tiempo a establecer estos vínculos y los vínculos es como la red de apoyo. Yo siempre digo que la comunidad es como una red de apoyo y los vínculos y la calidad de los vínculos es como la calidad de los entretejidos de una red, ¿no? Entonces, si los vínculos no son sólidos, la red se va a romper. Si tú logras generar unos buenos vínculos, esos van a ser los vínculos que soportan la comunidad. Una donación mutua. Tiene que haber una reciprocidad y realmente un sentido de donación y de hacerlo por yo me dono al otro simplemente por quien el otro es, ¿no? Y en esto hay muchísimo escrito en cuanto a en cuanto a la vida en comunidad y demás, ¿no? En cuanto a la alteridad, en cuanto a la donación, en cuanto a la verdadera gratuidad de, pues nada, yo me doy al otro simplemente porque el otro para mí es un regalo y yo para el otro soy un regalo y creo que a medida que estas ideas se vayan consolidando, pues las comunidades también se van volviendo mucho más fuertes, ¿no? Una comunidad debe tener valores propios, que es también lo que las enriquece y lo que les da a este entramado que les digo de comunidad, lo que le da mucho más fuerza. Y finalmente una comunidad tiene que tener una misión en común, ¿no? El decir, a ver, nosotros qué compartimos, más allá de que compartimos ser un equipo de reino, más allá de que compartimos ser el apostolado de soñar despierto, más allá de que compartimos, aquí en la foto tengo a todo mi equipo de BFI, más allá de que compartimos ser la comunidad de la Vicerrectoría de Formación Integral, ¿cuál es la misión en común? ¿Qué compartimos más allá de fondo? ¿No? Y a medida en que uno lo va descubriendo, la comunidad se va enriqueciendo y la comunidad acaba siendo, yo creo, hoy en día el gran camino, ¿no? El gran camino para formar apóstoles, el gran camino para involucrar a los jóvenes, el gran camino como para poder ir generando caminos de santidad en nuestros jóvenes, tiene que ser en comunidad, ¿no? Tita, que algunos la conocerán, que es la actual directora local aquí en Querétaro, siempre dice que al cielo tenemos que llegar en bola y yo comparto plenamente con ella, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para generar estos caminos de comunidad y para llegar al cielo en bola? ¿No? Y esto va por el camino del encuentro. Hay mucho escrito, si a alguno le gusta en sí todo lo que es el camino del encuentro, nos ayuda a entender mejor lo que es la comunidad. Y iría cerrando con justo esta frase de Evangelii Gaudium, ¿no? Que dice, el Evangelio nos invita a siempre correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que te interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. El único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás, con la actitud adecuada que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, ¿no? Creo que a fin de cuentas, en esto va el formar apóstoles hoy en día, en poder encontrarnos con el otro, con nuestras limitaciones, pero estando abiertos a descubrir en el otro un regalo y tratar de, a través de encontrar en el otro un regalo, pues tratar de también darnos nosotros como un regalo. Y estoy seguro que eso nos va a ayudar a poder justo formar más apóstoles que puedan conocer, celebrar, vivir y compartir su fe. Que este es el dinamismo de la fe que se trabaja a través de la pastoral en las universidades y estoy seguro que a través de muchísimos otros proyectos del Reino Christi, justo a tratar de conocer, de lograr que más gente conozca su fe, celebre su fe, la viva y posteriormente la comparta, ¿no? Y a medida que lo compartes, pues vas a tener más gente que la conozca, celebra, viva y comparta. Y la verdad es que desde las pastorales de la red de Universidad de Sanagua, que además justo ahorita están en su seminario en Tampico a nivel nacional, pues han tratado de trabajar mucho para poder tener a más jóvenes que justo puedan entrar en este círculo virtuoso de la fe, ¿no? Que es tener a más gente que conozca, celebre, viva y comparta su fe. Y de esa forma, 10 para las 8,
pues yo compartiría, estas son algunas de las ideas que yo quería compartir con ustedes, que espero que les hayan servido y con mucho gusto podemos dejar 10 minutitos de preguntas. No sé si quieran que sea con micrófono o que un poco aquí nos digan. Si alguien Sí, tiene muchísimas alguna... gracias, Ricardo. Ay, gracias, Jimmy. Como tú digas en cuanto a la dinámica Muchísimas para gracias por preguntas. compartir. Pues ambas opciones pueden ser buenas. Si gustan ir poniendo alguna pregunta en el chat y quien pueda abrir su micrófono, los invitamos a que también lo hagan. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, pueden levantar su mano y les damos la palabra también. Anímense con preguntas. La primera siempre es la más difícil. Estoy muy acostumbrado a... La primera es la difícil. Alfredo, ¿cómo Adelante, estás? Qué gusto Alfredo. saludarte. Polo. Adelante, Polo. Sí. Buenas noches, soy Leopoldo Vázquez, de aquí de Cuernavaca, Hola, y Leopoldo. quería consultarle, creo que parte de la formación tiene que ver con el encuentro personal con Cristo. Básicamente, eso tiene que ver con una formación inicial, porque si no tenemos ese encuentro personal con Cristo, pues todo lo demás carece de sentido si no hay ese compromiso, ¿no? Esa es mi pregunta. Si está Yo bien logrado eso. parto contigo, pero creo que, y te digo, a lo mejor me toca mucho o lo puedo hablar pensando en jóvenes, que me toca trabajar mucho con ellos. Creo que para lograr este encuentro personal con Cristo muchas veces lo tenemos que hacer a través del otro, ¿no? Y en ese sentido, creo que tenemos que ser justo reflejos de ese Cristo, ¿no? Tratar de, a través del testimonio, a través de las acciones, a través del servicio a los demás, ayudarlos a encontrarse con Cristo. Porque en ocasiones, y te digo, a lo mejor te hablo un poco de acuerdo a lo que a mí me ha tocado trabajar con jóvenes, les puede sonar eso un poco ambiguo, etéreo o complejo. Y cuando tú los llevas a través de experiencias, a través de testimonio, a través del servicio a los demás, a encontrarse con Cristo, acaba siendo justo esa consecuencia de una experiencia, de un servicio a los demás, de una comunidad que me acoge, en donde a fin de cuentas Cristo es el que queda, ¿no? Cristo es la respuesta, pero a veces nosotros somos como los medios para ayudarlo. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias, Ricardo. También nos pregunta Blanca en el chat que no le queda muy clara la diferencia entre la vivencia y la experiencia. Ah, buenísimo. Gracias, Blanca. Y hay todo un artículo sobre eso que luego, si quieres, con muchísimo gusto te comparto, justo que escribe Alejandro Landero. Básicamente lo que habla es que la vivencia puede ser algo que tú tengas y no logres integrar o hacer propia, ¿no? Tenemos muchísimas vivencias durante el día, ¿no? Que es simplemente cosas que me pasaron. La experiencia uno la interioriza, hace pronta y es una integración de todo lo que yo estoy viviendo junto con mi experiencia y con todas las dimensiones de mi persona. Entonces, un poco lo que ahí plantea, y te digo, en este caso es un artículo específico que escribe el doctor Alejandro Landero, es que la experiencia es la integración de todo tu ser, de todas tus distintas dimensiones basadas en una vivencia. Muchas gracias, sí, señor. Gracias. A ti, Blanca, gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo fomentar la convivencia en comunidad, círculos de lectura, la actitud en salida? Hola, Mariel. Estoy pensando también, si me puedes, como en qué públicos estás, porque a lo mejor te iba a contestar respecto a jóvenes, pero no, tal vez no era eso lo que tú buscabas. Sí, en cuanto a jóvenes. Yo lo que te diría sería un poco empezando por lo que planteaba, que les decía que el padre Cipriano mencionaba en la reunión anterior. Tratar de hacerlo como en las propias, a ver, ¿qué cosas creo que nos han funcionado aquí? Pues tratar de ir a los mismos espacios que los jóvenes tienen, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos de repente? Hay una actividad aquí con pastoral y las secciones de jóvenes que se llaman chelas mochas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tratar de invitar a algún sacerdote, alguna consagrada, alguna misma actividad con los jóvenes
entonces a través de una cerveza, no es necesaria la cerveza como tal, pero a veces es como tratar de ir a sus espacios, ¿no? Y a través de sus espacios que te generen las preguntas que ellos tienen. Entonces, ¿qué recomendaría? Que les plantearan tal cual a los jóvenes, ¿cuáles son las preguntas que tienen? Yo entiendo que para algunos puede ser como complejo, pero a veces es muy fácil como llegar a tratar de catequizar tal cual a los jóvenes y nos puede funcionar, pero también con muchos podemos cerrar las puertas y hay que escuchar. A veces les tratamos de contestar las preguntas que son nuestras y no lo que realmente ellos están preguntando. Es bien fácil llegar a contarles las respuestas de nuestras preguntas sin antes haber escuchado o antes haber entendido qué es lo que el joven se está preguntando. ¿No? Porque a veces les damos respuestas que no les contestan a ellos, sino nos contestan a nosotros mismos. Entonces, yo lo que te recomendaría sería preguntarles, a lo mejor de manera anónima. Chicos, pónganme aquí 4 o 5 preguntas que tengan que les gustaría. Y a través de eso, entonces, hacer los círculos de lectura o hacer las actividades. ¿Cuál es adentro? ¿Alfredo, alguna? Ah, bueno, por ahí los tengo. Ricardo, yo creo que ahorita, concatenando un poco lo que iniciabas tú con esta conversación, esta plática acerca del padre Cipriano, creo que la clave está en cómo conectar, la conexión, cómo conectar con el joven. Y es un poco de cómo también Apolo ahorita que como que hizo un poco de seño, pero es que yo creo que tu respuesta iba más enfocada a cómo hacer apóstoles a los jóvenes. Y yo pienso que es más bien cómo conectar, cómo poder conectar. Y todas las experiencias que nos diste va en función a que son cosas más tangibles, muy tangibles en el caso de los jóvenes, porque es como aprenden. Es mi Alfredo, opinión. de acuerdo, y yo como les decía al inicio, hablo de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Y hablo de acuerdo a mi generación, también yo les decía, en este caso yo les voy a hablar como parte de la generación y como parte de lo que yo entiendo y como parte de lo que a mí me ha tocado trabajar con los jóvenes los últimos 15 años. No quiere decir ni que sea el único camino, ni que sea un camino infalible. Es un poco lo que a mí me ha tocado con jóvenes que partimos de por eso ponía en inicio como esta parte de la crisis del mundo actual, ¿no? Con estos jóvenes que parecieran desesperanzados, que parecieran con una crisis de felicidad fuerte, con una crisis de referentes, ¿no? De quiénes son. Por eso les decía que el camino creo que es generar algunos testimonios sólidos, generar esperanza, generarles momentos y espacios en que ellos puedan ponerse en juego y puedan entonces generar experiencias, pero seguramente encontrarán ustedes también caminos distintos y que a ustedes les hayan funcionado desde su realidad, ¿no? Yo ahí también, reforzando un poco lo que decía el padre Cipriano, que él mucho hablaba como de los espacios de escucha y decir, creo que lo más importante para lograr este diálogo intergeneracional es realmente escuchar al otro, ¿no? Tratar de vaciarnos un poco de nosotros mismos y escuchar al otro y tratar de escuchar qué es lo que hay en el fondo en las preguntas, dudas o inquietudes que el joven o que el adulto en este caso pueda tener. Hola, buenas noches. Hola, Sonia. Buenas noches, yo soy Sonia de Jalapa. Yo también creo que dentro de todo esto entra mucho la preparación, porque ahorita estamos, o sea, creo que lo que más nos separa de todo es todos los choques generacionales que hay. Entonces, si nosotros no nos preparamos y no tratamos de entender un poquito el desarrollo del mundo, entramos en una falta de comunicación muy fuerte, ¿no? Entonces, en lugar de comunicarnos, nos volvemos nada más criticar, criticar y criticar, y tenemos como que entender un poquito que ha cambiado hasta la manera de relacionarte, la manera de hablar. Veía hace poco, pues ahora ya ni siquiera puedes hacer tantos chistes porque puede ser ofensivo para la otra persona. Entonces, sí tienes como que entrar en esa dinámica de no volverte nada más. Es que antes de mi tiempo era esto, ¿no? Porque sí nos pasa. Y eso siento que es como que lo que nos está haciendo más caer en esa falta de comunicación. Y tenemos que prepararnos de cómo va el mundo actual para que podamos formar apóstoles. Que creo que mucho va en cuanto a lo que el mismo padre Cipriano también ponía hace un mes de decir, creo que la clave está en la escucha,
¿no? En una escucha genuina, que a veces es muy complejo, porque a veces esta escucha intergeneracional es difícil porque me implica vaciarme un poco de mis propios prejuicios y conceptos, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave que tenemos y que tenemos que entrenar todos, ¿no? O sea, decir, ¿cómo yo puedo tratar de escuchar a un joven y escucharlo plenamente y tratar de entender qué hay en el fondo de su corazón en cuanto a lo que me está diciendo, y viceversa, a los jóvenes tratar de escuchar a alguien mayor o a alguien de otra generación y decir, a ver, en el fondo, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Y creo que ahí tenemos un gran reto, ¿no? En tratar de desarrollar nuestra capacidad de escucha y entendiendo como la base de la empatía, ¿no? Entonces, creo que sí, y eso hay que irse formando. O sea, yo, por ejemplo, con mis formadores, unas de las principales como talleres o espacios de formación que tenemos, justo es espacios de formación de escucha activa. Excelente, pues muchísimas gracias, Ricardo. Y yo creo que para terminar en tiempo y respetar el horario de todo el mundo, podemos aquí terminar nuestro webinar, agradeciéndote, Ricardo, pues todo lo que compartes con nosotros, todas las experiencias, todas las vivencias y pues este camino de 6 pasos que nos compartes. Te damos las gracias por acompañarnos en este webinar y también a todos ustedes que se conectan desde, ya veíamos el principio, diferentes partes de la República y fuera de la República también. Entonces, gracias Ricardo y gracias a todos los que se Muchísimas conectaron gracias a esta todos noche. y en lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Si quieren por ahí luego les comparto, les pongo mi correo por si en algo puedo ayudarles, de verdad, con muchísimo gusto.